La Biblia inspirada, inerrante, divino o humano. Estos son temas que vamos a poder hablar en este momento. Me gustaría usar algunas palabras que encontramos en el hebreo, en el griego, acerca de lo que significa inspiración, porque por ahí siempre hay personas que dicen que la Biblia es un invento, es algo, una persona X decidió escribir. Cuando estaba estudiando también me dijeron que fueron los gringos que trajeron la Biblia para oprimir al pueblo latinoamericano. A mí me decían que la religión es el opio del pueblo y a través de la Biblia un hombre que lo ha escrito entonces está oprimiendo a través de esas palabras a todo un país tercermundista. ¿Qué confianza tenemos de la Biblia? ¿Acaso no es un libro más que muchas religiones hoy usan libros que pueden ser y aclaman también ser inspiradas? ¿Por qué tendríamos que creer en la Biblia? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver poco a poco y voy a mostrar unas evidencias. Hoy nosotros tenemos la Biblia en muchos idiomas. Aún hay una gran cantidad de pueblos en las etnias que todavía no ha llegado a sus idiomas, pero en más de 1000 idiomas nosotros tenemos ya la Biblia, el libro que más se ha impreso. Recuerdo en el tiempo de Gutenberg, ¿no? Cuando se inventó la imprenta, el francés, un francés que vivía en ese tiempo, y ya desde ese momento querían anular y cancelar los escritos de la Biblia. La forma en que llegaban eran papiros, no eran con este papel muy delgado, y ellos dijeron, yo creo que en 50 años terminamos de destruir todas las Biblias, ¿no? En la casa de este francés, cuando hubo el tiempo después de la Reforma, y Gutenberg inventa la imprenta, sirvió esa casa de este ateo, de este enemigo de la palabra de Dios. Esa casa sirvió para hacer impresiones de la Biblia. O sea, la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy hay la gran mayoría, ¿no? Ahora diríamos de estos rollos que nosotros tenemos, lo tenemos ahora en el celular y podemos disfrutar de todo lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando hablamos de versiones de la Biblia, porque si tú tienes una aplicación como YouVersion, My Bible o The Word, muchas versiones que hay en la Biblia, también surgen esas preguntas, pero ¿cuál versión es la verdadera? Y quiero decirte que las versiones son interpretaciones, porque la Biblia ha sido escrita en el hebreo y luego en el arameo cuando llegan a la etapa del cautiverio, porque los babilónicos son los que hablaban arameo, y luego en el griego, que es el tiempo donde está nuestro Señor Jesucristo apareciendo en su ministerio. Pero muchos de esos, especialmente en el hebreo y el arameo, no hay muchos artículos personales o artículos neutros que nos ayudan a comprender el mensaje. Si lo traduciríamos de forma literal, quizás no tendría sentido. Entonces sería interpretar o traducir. Traducir sería de forma literal y que no nos ayuda a entender de repente el mensaje, pero habría que interpretar para que cuando interpretamos nosotros podamos tener realmente la claridad en el mensaje. Por ejemplo, los que conocen inglés, hay una forma de saludarse muy coloquial que se dice WhatsApp. WhatsApp, man, es ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Si lo traduciríamos de forma literal, diría, ¿qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Y en nuestro idioma castellano, esto ¿qué pasa? Suena muy retador, desafiante, ¿no? ¿Qué pasa? Como que ¿qué pasa? No pasa nada. Pero entonces tendríamos que interpretar. Y cuando interpretamos, significa, ¿cómo estás? Es un saludo amable, coloquial, bueno. Igualmente, en el hebreo, en el arameo y en el griego, la Biblia ha tenido que ser interpretada y obviamente que hoy disfrutamos de diferentes versiones y este estudio no va a enfocarse en las diversas versiones de la Biblia, quizás más adelante, y las dos fuentes que tenemos de las versiones de la Biblia, lo que se llama el texto receptus y el texto criticus. El texto receptus es lo que nosotros hoy encontramos como la Reina Valera. Y el texto criticus es lo que nosotros conocemos como la NBI, la NTB, la TLA, la PDT.
Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Como les digo, todas esas versiones son confiables porque han sido trabajadas de forma muy especial, pero hoy vamos a hablar acerca de la inerrancia. Y cuando hablamos de la inerrancia y la inspiración, lo primero que tenemos que trabajar o tratar es la revelación. No podemos conocer a Dios a menos que Él se revele a nosotros, recuerden. Y solo vamos a poder conocer hasta donde Él se ha revelado. Recuerden que sin la revelación, el hombre jamás habría podido captar siquiera o podría tener o adquirir el conocimiento, el menor conocimiento de Dios. No es la razón humana, recuerden, lo que descubre a Dios, sino es sino Dios quien a sí mismo se va a descubrir ante el ojo de la fe. O sea, Dios mismo se revela. Si el hombre aplicaría esa razón al conocimiento de la palabra bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces el hombre tiene un conocimiento creciente de Dios. Y cuando hablamos de un conocimiento creciente es como que yo estuviera en un piso y quiero llegar al segundo o tercer piso y voy a ir peldaño por peldaño, y esto es lo que llamamos la revelación progresiva o la revelación creciente de Dios. ¿Cómo se revela Dios? Estamos estudiando Romanos con el grupo Lucas, y si alguien está interesado, de sus amigos, podrían conectarse, pues, ¿no? Los días sábados que estamos reuniéndonos a estudiar el libro de Romanos a las 7 de la noche por Zoom. Y Romanos nos habla de dos tipos de revelación y justamente todas las escrituras. Primero, la revelación general. La revelación general es que Dios se revela a todos los hombres por medio de su creación. Pablo dice que las cosas invisibles de él, su eterno poder, el poder invisible de Dios, en Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19, se hace claramente visible por medio de las cosas hechas. De modo que aquellas cosas que no existían ahora llegaron a existir por medio de esta palabra bara, creación. De la nada Dios creó, por ejemplo, una célula, por ejemplo, el ADN, por ejemplo, un átomo, por ejemplo, el oxígeno. Dice, yo no veo el oxígeno, sí, pero lo sientes, ¿no? Y el oxígeno tiene una composición química, y el agua y todo lo que nosotros tenemos alrededor de lo que no era, llegó a ser, y aún lo que llegó a ser, nosotros podemos ver, la gran mayoría, pero hay una gran mayoría que no podemos ver. Por ejemplo, hoy estamos siendo infectados por un virus. No vemos el virus, pero eso no quiere decir que no existe el virus, porque los efectos del virus los estamos viendo. Y esa es la forma de la revelación general a todos los hombres de que hay un Dios creador, de que hay un Dios supremo. Y esto llega a ser la ley escrita en nuestro corazón, o diríamos el sentido de lo divino, o la semilla de la religión que podríamos llamarlo, porque en las culturas siempre se detiene el nombre de Dios a ¿Me escuchan? Se fue la luz de mi Sí, casa. sí, sí la escuchamos. Ay, no te pendiente. Wow. Una señal. Voy Eterna, a paz cuando se... compartir. Bueno, voy a seguir con mis diapositivas porque no me ven seguramente el rostro, pero si lo ven está bien. Lo Como les vemos. decía, hasta donde llegamos, de la ley escrita en nuestro corazón y el sentido de lo divino, la semilla de la religión, tiene que ver con mucho lo que hablamos de las culturas. Recuerden que la cultura inca tiene un nombre para Dios, que es el Huiracocha. En el inglés es Teus, perdón, en el latín es Teus, y en el griego, en el inglés es God, o God, como dicen los gringos, los estadounidenses. En alemán es Gut, ¿no? En los idiomas escandinavos, el Guten. Y en español, ¿saben cómo es el nombre para el creador? Dios. Y en árabe es Alá. Es decir, la ley escrita en nuestro corazón siempre decía, hay un ser superior,
Hay alguien que las cosas no pudieron suceder así nomás. Solo el necio dice en su corazón que no hay Dios, porque aún la ley escrita en el corazón del ser humano lo llevó a la cultura inca a decir Amayuya, Amaqueya, Amasúa. Ahora, esta revelación general no es suficiente para salvar, pero deja sin excusa a los hombres ante Dios. Ahora tenemos la revelación especial y es donde nos vamos a enfocar, ¿no? Es necesaria para la salvación que nosotros conozcamos la revelación especial y es hecha con el fin de salvar y edificar a su pueblo. Esta salvación especial manifiesta quién es, sus atributos, su voluntad para el hombre, su gloria, su plan redentor en Cristo. Todo está en esta revelación especial. ¿Quieres saber cómo es Dios? Se llaman los atributos de Dios. ¿Quieres saber qué desea Dios? Se llama la voluntad de Dios para el hombre, ¿no? Oh, ¿Tú quieres saber qué va a ir más adelante? Pues eso es la revelación especial. Su plan redentor en Cristo. Amén. Regresó a la luz. El eje es encontrar buenas noticias. Cristo, al final, en esta revelación especial, es la suma total de la revelación. O sea, si queremos ¿qué trata la Biblia? Si me dirían a mí ustedes, ¿cuál es el tema general de toda la Biblia? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata la Biblia? ¿De qué está hablando la Biblia? Miren, la Biblia no está hablando de David, no está hablando de Moisés, ¿no? Que a algunos les gusta, yo quiero una Biblia pero con figuritas del mar. No, la Biblia tiene un tema general y es la salvación del ser humano. Y esta salvación es la misión de Dios. Y esa misión de Dios es la que empodera, personifica nuestro Señor Jesucristo. De Génesis a Apocalipsis, la Biblia se enfoca en Jesucristo, quien cumple la misión de Dios para salvar al hombre. Y eso es la revelación especial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nosotros ahora vamos a seguir viendo. Continuamos. La revelación progresiva es la revelación, aquella revelación que básicamente es una revelación posterior que va edificándose sobre la revelación anterior. ¿Qué diría? ¿De qué estás hablando? Pues de la revelación general. Una vez que tengo la revelación general, viene la revelación especial. Ahora, es completa, no contradice. Jesús citó las enseñanzas de la ley, interpretándolas verdaderamente y ampliando su significado muchas veces, porque la ley decía algo en el Antiguo Testamento progresiva, y ya estoy en el tercer escalón, en el cuarto escalón. Jesús muchas veces en todos los evangelios dice, ustedes han oído. ¿Qué han oído? Por ejemplo, la ley decía, no mates a tu hermano, la ley de los 10 mandamientos, pero yo les digo que si tú dices imbécil o fatuo a tu hermano, ya lo has matado. O sea, la revelación va creciendo. Ustedes han oído que si miras a una mujer, ¿no? Para codiciarla, o perdón, si tú cometes adulterio, bueno, ahora yo les digo que si tú miras a una mujer, o sea, Dios va dando la revelación progresiva, y esto significa que la revelación es ese proceso por el cual, al igual que la redención, va hacia lo completo. ¿Y lo completo qué es? Jesucristo encarnado. Amén. Entonces, permítame subir un poquito ahora ya llegó la luz a mi wifi de la casa porque estaba con mis datos y continúo en este momento. Porque me han dicho que se está escuchando un poco distorsionado como robotizado. ¿Ahora está mejor? Amén. Muy bien. Ok. ¿Qué significa la palabra inspirar? Miren, la palabra inspirar tiene que ver con el verbo que se encuentra en el latín, inspirare, que significa infundir. O sea, cuando hablamos de inspirar, en ese verbo da la idea de colocar algo dentro de una cosa.
La RAE, el Diccionario Real de la Academia Española, nos dice que inspirar es atraer el aire exterior a los pulmones. Otra definición es infundir o hacer nacer en el ánimo o la mente afectos, ideas, designios, etc. Otro concepto es sugerir ideas o temas, y ahí va el asunto, para la composición de la obra literaria o artística. O sea, sugerir ideas, temas para la composición. Me he inspirado, el artista se inspira. ¿En qué se inspira, no? Y también dar instrucciones a quienes dirigen o redactan publicaciones periódicas. Ese es el concepto de la inspiración. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. O sea, la misma Biblia aclama ser inspirada. Y en el griego koiné, esta palabra, ser inspirada, toda la escritura es inspirada, diría como pas grafe theopneustus. Y la palabra theopneustus es la palabra inspirada. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra theopneustus? Theopneustus literalmente quiere decir exhalar. Burfield escribe que el sufijo tos, neustos, indica que la palabra es pasiva y por lo tanto la traducción más correcta es que toda la escritura es exhalada por Dios, ¿no? O algunos, en el hebreo ahora vamos a ver qué significa exhalar. O sea, no solamente es que me inspiró como el artista que vi un árbol y ahora me inspiré a hacer esto, no, es mucho más profunda, que la palabra correcta sería exhalada por Dios. El hebreo nos va a ayudar un poquito a entender cuando hablamos de exhalar. Hay una palabra que se llama neshama, y neshama tiene que ver con, lo usan en dos partes o más. Por ejemplo, dice Job 32:8, sin embargo, hay un espíritu dentro de las personas, el aliento del Todopoderoso en ellas, que las hace inteligentes. Job 32:8. Y cuando usa la palabra aliento, está usando esta palabra que nosotros encontramos en el hebreo neshama. O sea, cuando dice que dentro de nosotros hay un aliento, hay un neshama. Y eso es exhalar, ese es el espíritu. O lo que dice el soplo, en algunas versiones, si tienes la Reina Valera. Génesis 5:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopró neshama, aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, porque nosotros tenemos la imagen de Dios y tenemos este aliento, este neshama, podemos ser instrumentos para que Dios exhale la escritura, y eso es la palabra más, hablamos de la inspiración. O sea, algunas personas dicen, o sea que a los escritores de la Biblia se les ocurrió hablar de algo y entonces escribieron de ese tema. No, ellos fueron exhalados, ellos fueron inspirados, ellos recibieron el aliento divino para que se escriba. En el griego hay otra palabra, feromenos, que nos va a ayudar a entender. ¿Qué es el feromenos? Es un texto que nosotros conocemos, porque nunca la profecía fue traída, segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados, y es esta palabra que está diciendo, por el Espíritu Santo. ¿Y cuál sería aquí la palabra feromenos? Cuando habla de feromenos en el griego, lo que diríamos, para que nos ayude a entender lo que es la inspiración, sería los hombres de Dios hablaron siendo llevados por el Espíritu Santo, siendo llevados, más que inspirados, siendo llevados. O sea, el Espíritu Santo, como somos su imagen y tenemos ese aliento, ese soplo, ese neferash, entonces los llevaba a los autores y ellos empezaban a inscribir. Algunos dicen, pero ¿cómo? Este era un tipo de trance, un tipo en el sentido de que ellos recibían el Espíritu Santo tomaba posesión de él, y hoy podemos entender aquellas personas que han tenido una experiencia con el Espíritu Santo, que han sido llenados con el Espíritu Santo, van a poder comprender esto, que es ser llevados por el Espíritu. Pablo, los apóstoles, Pedro, siempre también fueron llevados por el Espíritu Santo, ¿no? Por ejemplo, cuando separan a Pablo y a Bernabé, dice el Espíritu Santo, dice, apártenme a Pablo y a Bernabé. Entonces, o sea que el Espíritu Santo vino y se personificó y dijo, apártenme. No, usaba a los hombres.
el don de profecía, los tomaba a ellos y entonces toda la congregación era llevada por el Espíritu Santo. Eso significa, eran inspirados. En el caso de la escritura, cuando ellos escribían, el Espíritu Santo, diríamos, ellos eran los que escribían, pero el Espíritu Santo, el Señor, es el autor, es el que ponía las palabras para que ellos digan. ¿Ok? Haciendo entonces esto, vamos a ver algunos puntos que nos van a ayudar a nosotros a conocer más acerca de la inspiración de las Escrituras. ¿Qué sería entonces un concepto? Es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo, sobrenatural, ¿no? En los autores de las Escrituras para que ofrecieran en sus escritos un informe fiel de la revelación o para que lo que escribieran realmente fuera la palabra de Dios. De tal manera que se pueda afirmar que Dios es el autor o es autor de las Escrituras. O sea, Dios ha hablado. Su voluntad para la iglesia quedó registrada en las Escrituras. Cada palabra fue inspirada por Dios. O sea, cada palabra, sí, pero no dicen que acabo de poner consonantes, y por eso esas son las inspiradas por Dios en el sentido de la base, la esencia. Ahora, si me vas a decir el artículo neutro, o ha sido inspirado, no, pues han sido añadidos para que podamos tener mayor comprensión, pero la esencia, la palabra ha sido inspirada por Dios, y les voy a demostrar un poquito más adelante a qué se refiere más esto. O sea, no fue una intuición del autor, no fue solo la idea o el concepto, no fue sensibilidad espiritual de los autores humanos. Cada palabra fue inspirada por Dios, que los tenemos registrados en el hebreo, en el arameo y en el griego. Por eso es importante cuando vamos a estudiar, queremos saber cuál es el significado de esa palabra. Por ejemplo, el conocer, el ginosco y el oída. O sea, ¿qué palabra está usando? A eso me estoy refiriendo. No a él, el artículo, sino a la palabra. Inspiración de las escrituras. Entonces, Dios en su providencia, hemos visto todo lo que les dije, dispuso la vida de los autores y los apartó desde antes de su nacimiento. La Biblia dice esto, ¿no? ¿Para qué? Para que cada autor tenga una cosmovisión diferente, y la cosmovisión es la forma en que ve el mundo, y también use el vocabulario, los idiomas, los 3 idiomas, la gramática, porque cada idioma tiene su propia gramática, no es lo mismo el español que el inglés, los que saben de gramática, y las experiencias que estaban viviendo en ese momento. O sea, significa que aunque los autores inmediatos fueron hombres, Dios puede declararse el autor al final último de las escrituras. Puede decirse al final de todo que es la palabra de Dios. Y después voy a hablar un poquito más del canon, porque todo esto involucra. O sea, ahora vemos la evidencia interna. Las escrituras afirman constantemente su origen divino cuando los profetas, los escritores dicen, así dice el Señor. No es que yo digo, así dice el Señor. Miren, los autores del Nuevo Testamento reconocen la inspiración de los libros del Antiguo Testamento. Todos. Jesucristo nunca cuestionó a los fariseos por valorar las escrituras, sino por la interpretación equivocada de ellas y por sobreponer su tradición humana. O sea, le dijeron, sí, ustedes leen, pero no entienden. O sea, ustedes conocen, pero no aplican. Ese era el punto. Y si aplican, están interpretando mal y por eso aplican mal. Y esto es lo mismo que hoy vemos, ¿no? Por ejemplo, la Biblia claramente dice que la semilla es la palabra de Dios, pero hay grupos que dicen que la semilla es tu ofrenda. Entonces, el problema no es la palabra de Dios. Si la gente va, que no conoce la palabra de Dios, se va en contra, dice, oh, ustedes están pidiendo plata porque dice que la semilla es la palabra de Dios. No, es que no están interpretando correctamente. Y Jesús los trataba así a los fariseos o a los líderes en ese tiempo que él vivía. Mire, los autores del Nuevo Testamento afirmaron hablar la palabra de Dios. Uno es que reconocía la inspiración de los libros del Antiguo Testamento, que cuando vino Jesús, el canon del Antiguo Testamento ya estaba cerrada, ¿no? Por esto, por la versión de las 70 o los Septuaginta, que fueron 70 personas que tradujeron del hebreo al griego, ¿no? Entonces, afirmaron hablar la palabra de Dios y consideraron a otros libros del Nuevo Testamento como la Escritura.
Vamos a ver un poco más de la inspiración. Los autores bíblicos evidenciaban que cada palabra importaba, como les dije, cada palabra. Jesús, por ejemplo, en Juan 10, 34, 36 decía, y ustedes bien saben que la escritura las escrituras no pueden ser modificadas. El mismo Jesús tenía respeto a esas palabras, no las puedes cambiar. Mateo 22, 29, 38, voy a leer solamente unas partes, dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las escrituras y no conocen el poder de Dios. Cuando le preguntan sobre la resurrección, ¿no? Dice, pues cuando los muertos resuciten, no se casarán ni se entregarán en matrimonio. En ese sentido, serán como los ángeles del cielo. Ahora bien, en cuanto a si habrá una resurrección de los muertos, nunca han leído acerca de esto en las escrituras. Entonces, sí dice las escrituras, solo que ellos no lo leyeron. Y es como que a veces hoy hay muchas personas y muchas denominaciones y muchas iglesias que leen solo lo que les conviene, o que leen solo lo que les gusta leer, o que leen de forma fraccionada y no leen de principio a fin. Y esa es una de las virtudes que el movimiento de Calvary Chapel tiene, de estudiar la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro. Es decir, empezamos en el capítulo 1, versículo 1 y terminamos en el último capítulo y en el último versículo, y ahí vamos viendo muchos temas que a veces no se tocan de forma normal, para no caer en ese mismo error que los líderes religiosos cayeron porque solamente quieren escuchar lo que querían escuchar, ¿no? O igual hoy día también hay. Bueno, los autores bíblicos evidenciaban, como decía, que cada palabra importa. Tenemos otro caso de Pablo. Hay mucho, pero voy a mencionar algunos por el tiempo, ¿no? Ya mencioné a Jesús, voy a mencionar a Pablo. Pablo dice, y noten que la escritura dice a sus hijos. No dice, perdón, a sus hijos, como si significara muchos descendientes, más bien dice a su hijo. Obviamente hay una diferencia entre a su hijo y a sus hijos. Y eso sin duda se refiere a quién? A Cristo, Gálatas 3, dice. Cuando Pablo exponía la escritura, dice, miren, ustedes mismos no pueden interpretar a sus hijos, sino dice a su hijo, y ese hijo es Jesucristo. Hoy, por ejemplo, y en Gálatas también, en el capítulo 5, habla, dice, más el fruto del Espíritu es el amor. Y muchos leen, y unos han sacado enseñanza, dice, los frutos del Espíritu. No, no, es que una S significa y cambia todo el sentido, pues. No dice frutos, dice fruto. No dice hijos, dice hijo. O sea, los mismos autores bíblicos nos dicen, cada palabra es importante. Por eso la escritura no se puede cambiar, y esto tiene que ver con la inspiración de las escrituras. O sea, se consideran pequeños detalles como autoritativos. Cada palabra es la palabra de Dios, cada palabra importa. Jesús introducía muchas veces citas del Antiguo Testamento diciendo, está escrito, porque ya el Antiguo Testamento estaba canonizado, cerrado, y Jesús le dio la validez. ¿Y esto qué significa? Autoridad. Jesús citaba partes de todo el Antiguo Testamento como palabra de Dios, aunque no lo hubiera dicho personalmente. Esto no estoy haciendo yo, es una pizarra que han abierto, alguien por ahí, que está rayando. Veracidad de las escrituras. Borrar nomás, bueno. Consecuencia de la inspiración, ¿no? Si Dios es autor de las escrituras, un travieso por ahí, entonces ellas son verdaderas y no pueden ser falsas, pues Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Entonces hemos visto la inspiración, veamos ahora la veracidad. Entonces, como consecuencia, recuerden que Dios es el autor de las escrituras, y entonces ellas son verdaderas, no podrían ser falsas porque son verdaderas. Ahora, si llegaría a mentir y hablar falsedad, entonces no creeríamos en esto. Creer y obedecer las escrituras significa creer a Dios mismo. Una parte falsa de la escritura, desacredita totalmente, o sea, habría una totalidad en caos, diríamos, pues, ¿no? Ahora, las palabras de la Biblia son las palabras de Dios, sin error. La palabra está firme eternamente y permanecerá siempre, que todo lo que vemos pasará, porque el Señor dijo, ni el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras o la palabra de Dios nunca pasará. Y ahora tenemos
Las escrituras, la Biblia, como decía, o en el celular, es una norma suprema de verdad. Entonces, habéis visto la inspiración, la veracidad, veamos la inerrancia. La Biblia, ¿qué significa la inerrancia? Es que la Biblia siempre dice la verdad. No dice algo incorrecto, no hay errores. Siempre dice la verdad respecto a todo lo que considera. Ahora, en este punto, quiero decirte que la Biblia es un libro, o sea, diríamos, no es un libro científico, porque la Biblia no está hablando de ciencia. Le dije al principio, la Biblia está hablando de una persona, Jesucristo, de Génesis Apocalipsis, quien viene a cumplir la misión de Dios, que es salvar al hombre y que los hombres lo adoren y le alaben al Señor. De todo eso se trata la Escritura. Pero por eso la Biblia no es un libro científico. Pero cuando habla de ciencia, la Biblia no se equivoca. ¿Entienden? Cuando la Biblia habla de ciencia, no se equivoca. Ahora, Dios no se equivoca. La Biblia no se puede equivocar. Esas son las consecuencias de la inspiración, porque Dios lo dice. La Biblia es confiable, no porque la escribió un hombre, sino porque su autor es Dios. Y Jesús y los apóstoles citaban otras personas de la escritura como inerrantes, ¿no? O sea, recordemos esto es muy importante para nosotros, recordar la inerrancia. Y cuando hablamos de inerrancia, tiene mucho, hay personas que dicen, pero la cuestionaban. Por ejemplo, Isaías habla que la tierra era circular y la gente, hasta ustedes saben, la edad de 1400, la gente se burlaba, hasta el Papa lo condenó a Galileo Galilei por decir que la Tierra era redonda y por eso todos pensaban que era plana y por eso le pusieron planeta, ¿sabían? Porque no sabían que era redonda. Ahora que es redonda, deberían cambiarle a redondeta, ¿no? Porque ya, ya tenemos una revelación completa. Eclesiastés habla del ciclo del agua y algunos se reían, ¿no? Pero Dios está hablando sobre este tema. La Biblia hablaba de plagas, de pestes, de virus, pero ¿cuándo? ¿Cómo va a pasar? Miren, tenemos un virus, o sea, no es un libro científico, no es un libro médico, no es un libro, no sé, pero y tampoco histórico ni geográfico, pero cuando habla de geografía, cuando habla de historia, cuando habla de enfermedades y cuando habla de ciencia, la Biblia no se equivoca. Y a eso nos referimos con la inerrancia de la escritura. También nos referimos a lo que está escrito allá. Algunas personas han tratado de cuestionar, sobre todo críticos liberales, y decir, no, pero mira, pueden haber errores de copista, se llama, ¿no? Porque recuerden que hoy tenemos copy-paste y esto ayuda bastante, pero en ese tiempo no había copy-paste, ¿no? O sea, copiar y pegar. Lo único que tenían era que esos pergaminos agarraban y empezaban a escribir y los masoretas se los llamaban, y entonces ellos copiaban las letras y había uno que revisaba a ver si habían copiado exactamente las mismas letras y en algunos versículos van a encontrar una diferencia en cantidad o que pareciera una contradicción, ¿no? Por ejemplo, Crónicas, que narra una historia parecida a Reyes, decía, bueno, 1000 caballos, no, dice 100,000 caballos, bueno, algunos dicen, bueno, es un error de copista, que significa que si le añadió un cero, bueno, ya nos da, o dos ceros, ya de 10,000 a 100,000 o de 1000 a 10,000, pero eso no significa que tenga errores, pues, ¿no? Estamos hablando de errores en el sentido general y en el sentido que nosotros vemos respecto a la doctrina, respecto a la historia, respecto a la geografía, respecto a la ciencia, aún en la anteriormente se han burlado de algunos pueblos que la Biblia menciona y dice, eso no existe. Y poco a poco han ido descubriendo, ¿no? Por ejemplo, el estanque donde este hombre recibió la sanidad cuando Jesús lo vio tirado y pensaban que un ángel agitaba las aguas y dice, eso no existe, pero ahora lo han encontrado. Inerrancia entonces de las escrituras, seguimos. No contradice la inerrancia el decir que la Biblia fue escrita en el lenguaje de los autores, y eso estamos hablando las formas literarias que existe, no contradice, porque si hay formas literarias, obviamente en la Biblia encontramos
la poesía, encontramos la narrativa, encontramos la escritura de la parábola, encontramos los evangelios también, que son parte de la historia narrativa, encontramos escritura apocalíptica o profética. Eso no le quita, ¿no? Son las formas literarias y que no significa que no sean literales. La Biblia también contiene citas libres o aproximadas, ¿no? Por ejemplo, la forma de citar varias palabras según la cultura. Hoy decimos, voy a decir la verdad, por ejemplo, ¿no? En ese entonces bastaba ser fiel al contenido de lo dicho. Hoy, ¿qué significa? Ahora yo voy a decir la verdad. ¿Qué significa? Que todo lo que estabas diciendo estabas jugando, mintiendo, bromeando, no lo sé. Eso es lo que tiene también muchas citas y eso hay que entenderlo obviamente en su contexto cultural, los dichos, ¿no? Los dichos que tenemos y que cambian. Por ejemplo, hoy día se dice mi crush. Todos los chicos y las chicas dicen, no, ese es mi crush. Mi crush, antes se decía mi media naranja, mi medio limón, ¿no? Antes decía mi flaca, mi flaco, mi gila, decían, ¿no? Voy a gilear, ¿no? Son cuestiones que no tienen nada que ver, son simplemente, como digo, interpretaciones. Y también hay construcciones gramaticales inusuales, ¿no? Escritores con educación, como Lucas, por ejemplo, y otros muy rústicos, que obviamente Pedro, uno de ellos, ¿no? O, no sé, Amós, bueno, desvío de reglas gramaticales en algunos casos, ¿no? Hay algunos que son muy ordenados o desordenados, bueno, pero Dios usó a personas comunes con su lenguaje particular para que nos dé la escritura, y esto no contradice la inerrancia de las escrituras. ¿Ok? Entonces tenemos esto, ahora voy a terminar con el canon de las escrituras, porque solo tenemos 45 minutos y ya me queda unos 5 minutitos. ¿Qué es el canon? Es la lista de los libros que componen la Biblia. Es la norma escrita reconocida por la Iglesia de los libros inspirados y por tanto normativos para ella. ¿Cuál sería lo opuesto a lo canónico? La apócrifo. La apócrifo es aquello que no ha sido canonizado, o los deuterocanónicos no canonizados. Apócrifo significa falso, ¿no? O incorrecto. Es todo escrito entonces que, habiendo pretendido o pretendiendo todavía la canonicidad, no es inspirado y por lo tanto no es reconocido por el pueblo de Dios. Y con esto quiero decir que hay muchos libros del Antiguo Testamento que la Iglesia Católica ha querido añadir, y eso se los llama deuterocanónicos, no canonizados, apócrifos, no aceptados, y que tienen un grado de falsedad. ¿Por qué? Porque no relatan y no han pasado el canon, que vendría a ser la regla. Entonces, ¿me quieres decir con esto que los 66 libros que tenemos es la escritura? Sí. Y si aparecen algunos otros libros, no son parte de la escritura. Y algunos han usado esto para cuestionar a la fe, ¿no? Por ejemplo, el Evangelio de Lucas, o perdón, ¿cómo se llama? Este Evangelio apócrifo de Judas, ¿no? Bueno, yo te digo, no hay solamente el de Judas, ¿no? Hay el de María Magdalena, hay el de Pedro, hay el de Bernabé, hay un montón, ¿sí? Pero no han sido canonizados. La iglesia no decretó sobre los libros inspirados, sino que simplemente los reconoció. Y reconoció solo los libros que reunieron las siguientes características. 1, inspiración divina. 2, que sea un apóstol o un profeta. 3, que haya unidad de doctrina, o sea, que confirma puntos anteriores, o entre ellos mismos se confirmaban o reafirmaban, como Pedro confirmaba o reafirmaba que Pablo escribía y era inspirado por el Espíritu Santo, y a la vez Pablo. Y la autenticidad del autor. Entonces, la iglesia siguió el ejemplo de Jesús de admitir. Jesús admitió el Antiguo Testamento como escritura sagrada y estuvo atenta a esa autoridad conferida ahora a los apóstoles por el Señor. Los apóstoles fueron los que confirmaron. Y luego, este tema del canon es más amplio. Yo lo estoy resumiendo para que podamos entender respecto de los libros que tenemos. Al final, la iglesia confesó, pero no confirió la canonicidad de los libros inspirados. ¿Por qué? Porque Cristo formó el fundamento de la iglesia. Escrituras vendrían a ser el cimiento y la iglesia edificó sobre ese cimiento, y obviamente que las escrituras todos se basan a la roca que es Cristo. Tercero, el canon debe controlar la iglesia, no la iglesia al canon. O sea, Dios es soberano como creador. Ninguna iglesia debe pretender someter el canon a su autoridad, sino todo lo contrario, someterse ella a la autoridad del canon. Y eso es una norma cerrada y única. Vuelvo a repetir, ninguna iglesia debe pretender someter el canon a su autoridad, sino todo lo contrario, someterse ella
a la autoridad del canon que tenemos hoy. Está cerrado y es única. Algunos versículos que aclaman, y con esto voy a ir ya terminando, y si hay preguntas vamos a contestar. Hemos leído lo que dice 2 de Pedro 1, 20 y 21, para reafirmar lo que hemos hablado, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando hemos hablado de la palabra inspirado y hemos hecho la interpretación de las palabras que se usan acá, pero también quiero decirte que a pesar de todas las evidencias que les he mostrado y que les he dicho ahora, hay una evidencia interna en cada ser humano. Ningún libro, ninguna lectura, diríamos, obra maestra que podamos tener en el siglo de todos los siglos ha causado el cambio en una persona, en el corazón, como ha cambiado la Biblia, el corazón de las personas. Ningún libro ha cambiado una familia como la Biblia ha cambiado, ni ha cambiado una nación como hoy vemos que ha cambiado muchas naciones en el curso de la historia. Y esa evidencia, ese hecho, no lo pueden refutar. No es como un libro de historia, no es como un libro de poemas. Aunque hay poemas, aunque hay historia, es la palabra de Dios. La Biblia dice, en Hechos 1:16, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David. O sea, David cuando habla en los salmos no hágala y dice, seguramente se inventó. No, el Espíritu Santo inspiró a David. Mateo 4:4 dice, escrito está. O sea, no hay más que vuelta que todo se hablaba y se refería a la Biblia. La escritura no puede ser quebrantada, decía Jesús. Juan 10:36. Esto es una idea para que ustedes tengan, hablando del canon y de la veracidad y de toda la Biblia. En el Nuevo Testamento, solo, miren, tiene más de 5,000 copias griegas que datan del siglo I, ¿no? 150, y más de 13,000 copias de fragmentos del Nuevo Testamento que datan con más antigüedad. O sea, fragmentos son pedazos que se han encontrado. Y acá tengo una lista que no da tiempo para explicar, pero vamos a poner dos, ¿no? Por ejemplo, la tetralogía de Platón, que fue escrita el año 427 al 347 a.C. ¿Saben de cuánto data su primera copia? 900 después de Cristo, la que más tienen hasta el día de hoy. ¿Cuánto ha pasado? 1200 años. ¿Cuántas copias hay? 7 copias de ese libro de tetralogía de Platón. Heródoto, que es un libro de historia, que fue escrito del 480 al 425 antes de Cristo, y su más temprana copia es el 900 después de Cristo. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? 1300 años. ¿Sabes cuántos números de copia hay? 8 copias. Ahora, tú puedes ver todo el cuadro, pero del Nuevo Testamento hay más de 5,000 copias. ¿Y cuál es el tiempo? La escritura se terminó el año 95 a 100. Pero tenemos, miren, del año 150 y algunos del 55. O sea, ya y la cantidad de evidencia que tenemos nosotros con la escritura nos debe dar a entender que la Biblia es confiable, que la Biblia no tiene errores y Amén. que podemos nosotros declarar que es inspirada. Dios los bendiga.